cómo el cristianismo, en obediencia al mandato de Jesús, se fue esparciendo desde donde estaban Jerusalén, Judea, Samaria, y empezaron a ir hablando de Jesús hasta lo último de la tierra. En lo particular, estamos viendo ahorita esta sección del libro de los Hechos. Habla de un hombre llamado Pablo. Él había sido un perseguidor de los cristianos, pero de repente tuvo un encuentro con Jesús, y de ser un asesino y un perseguidor de cristianos, se convierte en el primer escritor cristiano. Él escribe el primer texto del Nuevo Testamento, ¿sabían? Que es la carta a los tesalonicenses. La primera carta a los tesalonicenses se ha considerado el primer escrito del Nuevo Testamento, y empieza a ser uno de los primeros documentos que tenemos sobre la vida de los cristianos de la iglesia primitiva. Unos cuantos años después de que Cristo resucitó, alrededor de 15 años alrededor de que Jesús resucita, Pablo ya empieza a escribir lo que sucedía en su vida y lo que pasaba cuando ellos predicaban. Entonces el libro de Hechos lo escribe Lucas y empieza a narrar esto. Entonces estamos ubicados en el final del tercer viaje misionero. Pablo empieza a predicar en el mundo griego, en lo particular en donde hoy es Turquía. Ese lugar los romanos le llamaban Asia, y ahí es donde empieza a predicar, y él va de regreso ya después de haber hablado de Jesús en todos estos lugares, y es donde nos ubicamos el día de hoy. Hechos 20, del 17 al 31, a 38 lo vamos a ir leyendo, porque aquí nos recuerda a Dios y también un gran legado. Es difícil decir adiós, ¿no? ¿Cuál ha sido la ocasión que te ha tocado decir adiós? Algunas despedidas pueden ser amargas, y hay otras despedidas que aunque te sacan lágrimas, te vas con mucho gozo. ¿Te ha tocado despedirte de algún abuelito? ¿Te ha tocado despedirte de alguien que amabas mucho? Hay veces que la gente repentinamente se va de nuestras vidas. Hay gente que muere sin que le podamos despedir, y eso se siente horrible. Pero cuando tienes la oportunidad de demostrar amor, hazlo. Las despedidas no necesariamente tienen que ser malas, porque también nos recuerdan el legado que nos deja esa persona que queremos. Un adiós y un gran legado. Quiero contarles una historia. Una ocasión había un hombre en Suecia que se hizo millonario, era un químico. Y este hombre, de repente, si quieren pasamos a la siguiente diapositiva. Este hombre una mañana se levanta a desayunar, le dan el periódico, y en eso se da cuenta que los encabezados del periódico están diciendo que él ya se murió. Es como si de repente, no sé, Oscar dice: vamos a hablar, Sulamita, pásame el periódico de hoy, ¿no? Y en eso, Oscar Tinoco ha muerto. Y Sulamita, miau, ¿no? O sea, se espantaría. Bueno, este hombre se llamaba Alfred Nobel. Hizo una gran fortuna, pero sabes, él quedó horrorizado cuando vio esa noticia en el periódico, porque él había sido el inventor de la dinamita. Y cuando en el periódico sacaron el legado de su vida, de alguna manera dice: al hacer este invento podemos hacer grandes avances en la minería, ¿no? En la construcción. Pero su invento fue utilizado para asesinar a miles de personas. Cuando este hombre se dio cuenta que el legado de su vida y que los millones que tenía, que se había embolsado, esa gran fortuna, había sido a costa de la muerte de muchos, quedó horrorizado. Y él dijo: esto no puede ser el legado de mi vida. Así que empezó a dedicar sus esfuerzos y su fortuna para poder elogiar a lo mejor del mundo. Hoy en día, pocas personas recuerdan el apellido Nobel por haber inventado la dinamita.
Pero muchos recuerdan que hay un premio que se llama el Premio Nobel, porque dedicó a dar su fortuna o parte de ella para premiar lo mejor de la paz, de la literatura, de la ciencia y algunas artes. ¿Cuál es el legado que estás dejando? Ese fue el legado. Si hoy dijeran, si hoy te llamara el Señor, ¿qué sería lo que escribirían en tu tumba? ¿Cuál sería el epitafio? ¿Es esa que describe en unas cuantas oraciones qué fue el legado de tu vida? Quiero decirte algo. Nadie elogia ni recuerda a las personas egoístas. Si nosotros hoy recordamos a personas ilustres en la historia, es porque pudieron invertir lo que son a beneficio de otros. ¿Qué es lo que se va a recordar de ti cuando ya no estés? Es algo muy serio. Y no solamente por decir, voy a cuidar mi buen nombre, sino porque tú llevas un nombre escrito en tu corazón. Y ese es el de Dios. Por eso muchas veces Dios le dice a su pueblo, te he dado mi nombre. Él ha puesto su nombre sobre ti. El legado que tú dejas no solo se trata de ti, sino de tu caminar con Dios. Entonces, cuando te das cuenta que la vida no se trata de ti, va a cambiar el chip. Pero cuando tú estés pensando que todo lo que haces, que todo lo que gira alrededor y lo que hacen los demás solo se trata de ti, morirás en el egoísmo. Pero ahora nos damos cuenta que todo es por Él y para Él. Y cuando vivimos pensando en Él, por Él y para Él, también volteamos a ver a nuestro hermano, porque lo que hacemos por Él es de bendición a los demás. Entonces tiene que cambiar la manera en que vemos ser cristiano y caminar con Dios. O todo se trata de ti, o todo se trata de Él. ¿Cuál camino vas a estar tomando? Entonces, vamos a ir leyendo el texto poco a poco, pero quiero decirte algo. El día de hoy, las personas están cansadas de que la gente que dice estar vinculada a Dios solo tenga un buen rollo, o a veces ni eso, que todo se trata de choros. Pero la gente anhela ver algo real. A principios de los años 2000 hubo algo que fue un fenómeno en la televisión, que fue los reality shows. ¿Qué es un reality show? O los infomerciales. Los infomerciales ya no hablaban nada más de venderte un producto. ¿Nunca vieron algo que se llamaba el Easy Crunch? Que según esto, que mientras veías la tele te doblabas así, se te hacían cuadros aquí y salían comerciales. Oh, desde que yo hice el Easy Crunch ya no tengo lonjas, tengo cuadros. Y la gente lo compraba. Por acá Isaac dice que lo compró. Y luego yo que Lano, tú también lo compraste, ¿no? compré la versión Temu. No, es cierto. Bueno, el punto es, el infomercial te daba historias que te hacían ver que el producto funcionaba. ¿Y saben de dónde lo copiaron? De la experiencia que tenemos con Dios. La gente está cansada solamente de discursos. Anhelan ver algo real. Ya lo que debe ser real es lo que vives con Dios. No solamente rollos, sino decir, esta persona cambió. Esta persona no es perfecta, pero ya no es el mismo. Eso se trata, ser discípulo de Jesús. Como te dije hace un momento, el apóstol Pablo y su equipo han llegado al final del tercer viaje misionero. Y uno de los deseos de Pablo es regresar a Jerusalén, donde inició todo, donde habían crucificado a Jesús, pero donde estaba la iglesia que comenzó. Él tiene que despedirse. Después de hacer todo este viaje que hemos estado estudiando, les tiene que decir a los hermanos, a los líderes, es probable que ya nunca los vuelva a ver. Entonces los manda a llamar. Ya no puede entrar a Éfeso, porque recuerden ustedes que los artesanos, Demetrio, los del paganismo y los judíos lo querían matar.
Recuerden que en varias ciudades tenía que estar huyendo porque los judíos lo estaban persiguiendo, porque tenían mucha influencia. Entonces había lugares donde él ya no podía regresar. Y él tenía la meta de ir a Roma y de ir a España, el último de la tierra en ese momento. Entonces, antes de hacer esa travesía, él quiere ir a Jerusalén, pero ya no se puede meter a esos lugares y se va a un lugar que es conocido por muchos por un pensador griego que se llama Mileto. Y allí los manda a llamar para dejarles un legado, para decirles unas palabras finales. Él abre su corazón y los hace partícipes de su legado. Es todo lo que les he estado diciendo en la introducción. El legado, lo que dejas. ¿Cómo nos desafía este pasaje el día de hoy, a ti y a mí? Como discípulos de Jesús, ¿qué legado estamos dejando al mundo? ¿Cuál es la invitación que este pasaje tiene para ti? Vamos a descubrirlo juntos. Por eso es importante que pongas atención, que te acerques a la Biblia y que juntos la estudiemos y luego la comentamos. ¿Sale? El primer desafío que este pasaje le hace no solo a los ancianos de Éfeso ni a los líderes que lo acompañaban, sino el día de hoy a cada uno de nosotros, es que somos llamados a ser un modelo vivo. Así como les dije el ejemplo de Easy Crunch, no porque enseñes los cuadros, sino porque puedas demostrar que lo que hace Jesús es verdadero. No solamente es rollo de gente loca y fanática, es personas que fue transformada verdaderamente, como dijeran los hermanos de Maná, de los pies a la cabeza. Guayo, no hacen el guayo, no. Vamos, versículo 17, dice la palabra de Dios: desde Mileto, Pablo mandó llamar a los ancianos o los líderes religiosos de la iglesia de Éfeso. Cuando llegaron, les dijo: ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. He servido al Señor, todos juntos, con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicar todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. A los judíos y a los que no son judíos les he instado a arrepentirse ante Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Versículo 22. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan todos juntos prisiones y sufrimientos. Ah, caray. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, ante quienes se han dado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Por tanto, hoy declaro, es la única vez que vas a escuchar eso, hoy declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Vamos nada más a esa parte. Si yo te preguntara, para ti, ¿quién es un modelo a imitar? ¿A quién dirías? A ver, Jair, ¿quién es un modelo a imitar para ti? Pues sí, en cosas buenas. Bateristas, ¿quién? Mike Mangini, ok, el de Dream Theater. Órale. Un modelo para ti, querido Ángel. Michael Jordan. Tenemos que jugar básquet, ok. Para ti, querido Abdiel, un modelo de vida para ti. ¿Por qué es un modelo para ti, Sheldon? Ok. Ok, pero es un modelo ficticio. Alguien real, por supuesto.
Piensen cada uno. No, pues casi es difícil. Ahora, un modelo no es alguien perfecto, pero alguien que nos puede inspirar. Para muchos de ustedes tal vez son sus padres o sus abuelos que salieron adelante a pesar de no tener todo resuelto, qué sé yo. ¿Por qué te quiero decir esto? Necesitamos nosotros ser modelos vivos de lo que Dios puede hacer. Y Él les dice, en primer lugar, nosotros podemos ser modelos vivos para otros cuando manifestamos un servicio inspirador. Alguien que me inspira es alguien que muestra que lo que hace funciona, trasciende, es importante, ayuda a otros. Dice, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometida a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. La primera cosa es que ahí les dice, ¿cómo ser un modelo vivo? Anótale, teniendo un servicio inspirador. Él dice, yo lo que he venido a hacer es a entregar lo mejor de mí para ustedes. ¿Y cómo es que manifiesta ese servicio inspirador? Con lágrimas. Porque lo que hizo le costó golpes. Le costó que lo acusaran injustamente, que casi lo linchen y que casi linchen a sus propios discípulos. Dice, les he servido con humildad. No llegó ahí como que, huélame mis zapatos, ¿no? Sino Él dice, yo fui humilde. A pesar, servir es algo difícil. Todos queremos, dice, Señor, yo quiero servirte. Pero después llegas y dices, me fui de esa iglesia porque preferían a otro en lugar de a mí, ¿no? Sí, dices, espérate, sirve con humildad. Si estás esperando que te digan su majestad, estás equivocado. No, una ocasión estaba trabajando con unos líderes y me decía, a mí por favor en el boletín pónganme doctor. Digo, ¿símil? No. O sea, eso no es servir con humildad y con lágrimas. No, hombre, si no me saludan mejor me voy, ¿no? Es que no me saludó el pastor. Aguas. Con humildad y con lágrimas. Ni siquiera hemos sufrido. Y no es de que a fuerza, los voy a hacer sufrir. No, esperen. A veces servir a Jesús en el mundo antiguo y en el mundo oriental el día de hoy es como tener una sentencia de muerte en la frente. También, no solamente con servicio inspirador, podemos ser un modelo vivo con predicación valiente. Vean el versículo 20, a ver que lo lea la doctora Vania. Échele. Y el 21 también. Un modelo vivo es alguien que también tiene ese valor y ese amor para predicar, para hablar, no para tener el evangelio como el secreto más escondido. ¿Quieres que te cuente un secreto? Yo también creo en Dios, ¿no? ¿De qué manera inteligente, amorosa, tú hablas en casas? De manera privada y de manera pública, la esperanza que tienes. Dice que les ha dicho todos los que les fuera de provecho. A veces, y esto lo vamos a ver más adelante, pero a veces lo que decimos no necesariamente es algo que le ayude a la gente, ¿eh? No estamos hablando puras cosas que realmente ni les van a servir para tener una vida nueva. Pensamos que hemos hecho los grandes descubrimientos, ¿no? Encontramos los ovnis escondidos en la Biblia. ¿Realmente eso le cambia la vida a alguien? Les he dicho lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas a arrepentirse y a creer en el Señor Jesús. Entonces esa es la centralidad de nuestro mensaje, el arrepentimiento y la persona que puede salvarles. Porque a veces hemos estado haciendo más importante los accesorios del evangelio en lugar de la centralidad del evangelio. Y ese a veces es nuestro gran problema.
estamos empezando a hablar todo lo accesorio, pero a veces hacemos a un lado o enterramos lo primordial, lo único que salva. Arrepiéntete y cree. Ese fue el primer mensaje que dio Jesús y Juan el Bautista cuando abres el Evangelio de Marcos, que fue el primero que se escribe. Arrepiéntete y cree. ¿Y cuál es el centro del mensaje de Pablo? Que se arrepientan y que crean. Porque a veces estamos hablando de cosa y media. La predicación valiente, sensibilidad a la voz del Espíritu. Vean el versículo 22. Vamos a pedirle a la doctora Esmirna que lo lea, por favor. Con ella. Y el 23. Algo bien importante, un legado vivo que tú puedes dejar a las otras personas que convivan contigo, que te puedan recordar como alguien que servía de manera que inspiraba, que te puedan recordar como alguien que predicó valientemente, pero que también puedan recordar de ti que eras una persona sensible y obediente a la voz del Espíritu. El Espíritu de Dios nos habla a través de su palabra el día de hoy, a través de las circunstancias, a través de otras personas con sabiduría. Tú puedes discernir la voz de Dios también ahí. Nunca van a estar en contraposición de la palabra de Dios, es una realidad. No, porque no, dice el Señor que me des todo tu dinero. Bueno, mejor dáselo a los pobres, ¿no? No, jamás va a estar en contraposición a la palabra de Dios. Pero lo que sí es cómo discierno la voz del Espíritu. Porque hay muchas voces alrededor, pero dice: voy a Jerusalén obligado por el Espíritu. Y esa es la primera cosa. Me es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Ahora, hoy en día está muy popular de que: oh sí, Dios me ha revelado una unción de billetes para ustedes. ¿Y sabes qué dijo él que le decía al Espíritu? Que no que le iban a caer billetes ni que le hablaban. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Porque el mensaje de Jesús es incómodo para el mundo. Porque en primer lugar, el mensaje del Evangelio nos recuerda que hay algo mal en nosotros, los seres humanos. Ay, pero yo no quiero escuchar eso. Quiero que me digan que estoy guapo, que soy fuerte, que soy inteligente, casi que me merezco todo. Pero el Evangelio nos dice todo lo contrario. Para tener esa buena noticia tengo que recordar la mala noticia, que estoy frito sin Cristo. Que lo único que hemos hecho los humanos es destruirnos entre nosotros. Ve a cualquier museo y te van a decir: tenemos los vestigios de esta civilización antigua. ¿Y sabes qué vas a encontrar? Flechas, machetes, puras cosas para matar. Bueno, fueran para cortar un coco, pero todo eso, que una piedra para sacarle el corazón a la gente, ¿no? Ahí encontraron las obsidianas. Ese es a veces el legado del ser humano, que abandonamos las pirámides. ¿Por qué? Porque se acabaron todos los recursos naturales alrededor. Nuestro legado depredador como humanos. Hay algo mal ahí, ¿no? Es difícil, pero la voz del Espíritu nos recuerda eso, que el Evangelio va a incomodar al ser humano a fin de sanarlo. Nunca has ido al médico y tienes una cortadota y te empiezan a echar, no sé, agua oxigenada o alcohol y te dicen: te va a doler, y empiezas y te empiezan a tallar. Tú eres paramédico, ¿no? ¿Te ha tocado hacer eso? Es duro. En las películas hasta les dan: ahí muerde una madera, ¿no? Que te va a doler, pero es necesario para sanar. El mensaje del Evangelio por eso es incómodo. Y le dice al Espíritu: vas a ser un vocero de Jesús, te va a costar. Porque a la gente no le gusta. Porque vas a sacudir los cimientos de la sociedad y del mundo, que es el dinero, el poder
y el sexo de una manera destructora. ¿Cómo eres sensible a la voz del Espíritu? Pensamos que la voz del Espíritu solamente me va a decir: esa es la mujer indicada, ve ahí. O amigo, date cuenta. Y aunque nos dice el Espíritu Santo, date cuenta, ni le haces caso. Quisiéramos que fuera así, pero es algo que tienes que discernir, filtrar todo a través de lo que has aprendido de la palabra de Dios y hacerte responsable de tus decisiones. Escuchas la voz del Espíritu cuando actúas en obediencia a Cristo, cuando disciernes a través de su mensaje y lo aplicas a la decisión que tienes enfrente, y cuando te das cuenta que el discernir es darle gloria a Dios, que no necesariamente es lo que más nos gusta. Y a veces tienes que decir, como dijera Julieta Venegas: qué lástima, pero adiós, me despido de ti, me voy, porque no doy gloria a Dios con esto. Aunque dice, me gusta, ¿no? ¿Eres sensible a la voz del Espíritu? La gente puede recordar. ¿O eres más bien obediente solo a tus impulsos? Como un animal. ¿No has visto un perro así que tienen que agarrarlo para que no pelee o para que no se coma la comida de otros, ¿no? Y si le quitas el plato te muerde, aunque sea su amo, ¿no? ¿Qué otra manera? Enfocado en servir, anteponer el bienestar de otros antes que el de uno mismo. Vean el versículo 24. A ver, Jair, con esa voz de arcángel, léelo. Para mí mismo. Es bien importante esto. El servicio es todo lo contrario a solamente pensar en mí mismo. El servicio precisamente es: me voy a sentar aquí. Siéntate tú en mi lugar. Es que yo me invierta en el beneficio de otros. Y sabes, eso es mucho de lo que dijo Jesús en la última cena, ¿se acuerdan? En el mundo los demás se enseñorean de todos. Todos quieren sacar provecho, pero nuestro reino es totalmente diferente. Nos hacemos servidores de los demás. Es donde nosotros nos sometemos a otros, unos a otros en el Señor. ¿Qué significa eso? Que nos servimos. Decía William Temple, arzobispo de la Iglesia Anglicana de hace muchos años: la fe cristiana es la única en el mundo que existe para beneficio de los que no son miembros de ella. La fe cristiana es la única en el mundo que existe para beneficio de los que no son miembros de ella. Qué fácil ser amigo de mi club de Toby, ¿no? Nosotros somos los niños buenos, ¿no? No, somos para beneficio del mundo. Por eso dice el apóstol Pablo aquí: mi vida carece de valor para mí mismo. No en el sentido de que te flageles, sino que no estoy buscando mi privilegio. Lo que no anhelo es que mi vida sea de bendición para otros. Piensa cómo está siendo tu vida de bendición para otros, porque si solamente estamos pensando en nosotros mismos, pues sí, vas a estar muy bien, pero no va a haber este legado, que es el legado de Jesús, aquel que siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios, sino que tomó forma de ¿qué? De siervo, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, cuando yo me digo cristiano, es que busco que esa vida de Jesús sea replicada en mí. Sea replicada en mí. Pregunta: ¿cómo está siendo replicada la vida de Cristo en mí? En ese joven adulto de 20 años, en ese de 20 siempre, en estos de 40 y 20, no sé. O de esta hermana de las 4 décadas, no sé. Pero el punto es: ¿realmente estoy enfocado en ser como Jesús? Anteponer el bien de otros a mi comodidad es difícil. No es algo fácil. No estoy diciendo que no, hombre, gusto, no cuesta nada. No, te cuesta todo. Al Hijo de Dios le costó todo. Te va a costar a ti también. Por eso decía Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe para que Él crezca. El problema es que no queremos menguar.
Decía Martín Lutero, ¿no? Pensaba que el viejo hombre se iba a ahogar en las aguas del bautismo, pero me di cuenta que el desgraciado sabe nadar. Es una lucha en el corazón. ¿Cómo quisiera ser recordado? ¿Cuál sería tu legado? Que mi vida estuvo centrada en el Evangelio. Que no sea solo un cliché. Vean el versículo 25 al 27. Vamos a pedirle a Ivette, mejor conocida como Nayeli. Ay, échatelos. ¿Qué ha sido lo que ha proclamado Pablo? El propósito de todo el consejo de Dios. Como te dije algo, ¿cuál es la centralidad de este mensaje? Porque a veces estamos nada más hablando con las ramas. Y bueno, ¿y esto qué? ¿Eres propagador de la tierra plana? ¿Propagador del veganismo? No sé, de lo que sea, de la América. No, y parece que... O sea, estoy jugando, pero el punto es que el centro de tu vida sea el consejo de Dios. O sea, no es de que no puedas hablar de otros temas interesantes. Qué bonito, está bien que seas culto y curioso, pero realmente que el legado de tu vida no sea eso. Por ejemplo, si yo les digo el nombre de Carlos Trejo, ¿qué te viene a la mente? Cañitas y peleas, ¿no? Si te digo Alfredo Adame, groserías y no sé qué, ¿no? Y calzones rimbros, ¿no? Si te digo el nombre de este Jaime Maussan, ovnis, porque era el mensaje de su vida. Si te digo Celia Cruz, azúcar, es el mensaje de su vida. Pero si la gente dijera Juan Carlos, es el don de las camisas, no. Que dijeran, él amaba a Cristo. Si la gente recordaba Chelis, su pasión por los firulais no puede ser más grande que su pasión por Cristo. Al contrario, su pasión por Cristo le lleva a ser amante de la naturaleza. Pero no es el centro de su vida los perros ni los gatos, ¿eh? Mi chigüen. No, pues luego. No. Su amor por Jesús y por los seres humanos, igual por la creación, pero su pasión por Cristo es mayor. ¿Cuál es el mensaje de tu vida? ¿No? Entonces creo que es bien importante que seas una persona recordada porque estás centrada en todo el consejo de Dios. Por eso dice, yo ya estoy libre de culpa. Así como Ezequiel dice en la escritura, ¿no? Tú le vas a decir a la persona que está en riesgo que se arrepienta. Si no le dices, voy a demandártelo a ti. Pero si tú le dices y si no se arrepiente, tú estás libre de culpa. Somos voceros de esta ciudad, de este país hermoso, pero que tiene mucha oscuridad, mucha maldad. Cuando platico con amigos migrantes, me duele el corazón de que dicen, en México es donde me asaltan, me extorsionan, me discriminan. ¿Sí sabían? Me decían personas en la combi que están ahí de Chiapas o de Tabasco, hay el impuesto negro. Si tú eres de piel negra, te cobran más, como si fuéramos güeros, y aunque fueran güeros, o sea, ¿por qué? Porque luego ven, es un extranjero y abusan. Podríamos decir ellos, pero yo no, espérate, somos responsables también. Si no compartimos el evangelio, ¿cómo la gente va a cambiar una ética de tratar al extranjero? La palabra de Dios es muy firme con que hagas misericordia al extranjero. ¿Para qué se regresen a su pueblo? Espérate, el evangelio nos dice otra cosa. Entonces tiene que cambiar el chip. Por eso es ser centrados en el evangelio, en la buena noticia de Cristo, donde nos hace uno a todos, donde ya no hay esclavo ni libre, hombre, mujer, bárbaro o gente
muy culta, somos iguales en Él. Eso es lo hermoso. Como no se dejaba el apóstol Pablo intimidar, él dijo: no rehuí anunciarles nada útil. ¿Cuál es tu legado? Necesitamos ser un modelo vivo. Segundo punto, me voy a apurar. Debemos ser también discípulos con visión. ¿Quién está configurando la manera en que nosotros vemos el mundo? A veces tu visión la estás filtrado por toda la parafernalia de Hollywood. El pensamiento de nuestra generación, que ya es muy relativo, ¿no? Ya no te dice, ya no creemos. A veces la generación en la que vivimos ya no cree en una verdad absoluta, sino que lo relativizamos. ¿Nunca has escuchado eso? Desde mi particular punto de vista, no está mal. Eso ya lo dices, es muy postmoderno, para que no me digas tú estás mal, sino que yo tengo mi propia realidad. El problema es de que no, pues, desde mi propia perspectiva ese celular es mío. No, pues no, ¿verdad? Ahí sí decimos no. ¿Quién está configurando tu visión acerca de la vida? A veces estamos más mundanos que otra cosa. Si somos discípulos de Jesús, entonces su mensaje y su obra va a ser a través de lo que vamos a filtrar la realidad. Es lo que le llaman en la teología la cosmovisión. Yo desde ahí puedo filtrar. A muchos les choca todo eso. ¿Por qué? Pues porque también me confronta. Entonces yo quiero mejor ser la última palabra en todo. El problema de estar relativizando es que nos metemos ya en cuestiones que lastiman. Por ejemplo, a los nazis los juzgaron, me parece que en Nuremberg, y muchos, y esto ya se los he dicho a ustedes, y muchos decían: nosotros actuamos conforme a la ley, porque en su ley estaba eso. Entonces dicen: pues nosotros obedecíamos nada más órdenes. Por eso necesitamos una ley que esté superior a leyes injustas y perversas. Pero cuando hemos sacado la cosmovisión del evangelio de nosotros, entonces queremos agarrarnos cualquier verdad que nos suene 2-2, aunque dañe a otros, aunque discrimine, aunque nos haga duros. No podemos caer en esa mentira. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Versículo 28 dice: tengan cuidado. ¿De quién? Del coco, de chupacabras. Dice: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió ¿con qué? ¿Con 5 pesos? Con su propia sangre. O sea, Él invirtió su vida. Versículo 29: sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes chihuahuas, lobos feroces o rapaces, que procurarán acabar con el rebaño. Híjole, y esto es más duro. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Ya les está diciendo. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. 32: ahora encomiendo a Dios y el mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia de todos los santificados. No he codiciado ni plata ni el oro ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y la de mis compañeros. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Por eso les pregunto: ¿quién está configurando la visión que tú tienes de la vida y del ministerio? Porque a veces como cristianos la visión que tenemos del ministerio viene del mundo empresarial, del mundo del business. ¿What? No somos gerentes.
pero también cómo tratas a tu familia, también cómo te relacionas con los demás. ¿Quién lo está configurando? En las decisiones que tomas se va a dar cuenta. En la manera como tratas a los demás se va a dar cuenta. ¿Quién está configurando tu visión? ¿Cómo tratas a los que son diferentes a ti? Independientemente, no tienes que estar de acuerdo, pero puedes tratarlos bien. Bueno, ¿cómo vas a ser recordado? ¿Cuál va a ser un legado? Bueno, yo voy a ser un discípulo con una visión correcta de mí mismo y del ministerio. No me puedo engañar que soy lo mejor, que soy perfecto. No voy a estar, o sea, el sentido de que no cometo nunca errores o que no tengo luchas en mi corazón. Somos seres humanos que batallamos diario. Dios, su palabra hace algo en nosotros, sí. Me está cambiando, sí. Pero una característica nuestra de los cristianos es que luchamos contra el pecado diario. Y hablo de luchamos, no me dejo llevar. Miren, hace un mes más o menos fuimos a la Huasteca Potosina. El último día, uno de los últimos días, los aprovechamos después de muchos días de estar predicando, de estar haciendo varias cosas. Fuimos a nadar a unas cascadas y obviamente estaban muy hondas y nos dieron unos chalecos para no ahogarnos. Pero lo interesante es cuando queríamos llegar de donde estaba la entrada a lo bonito del lugar, había que nadar. ¿Y qué crees? La corriente te llevaba. Yo nada más veía a Viri, adiós amigos. Lo bueno es que fue Esmirna. No sabíamos que era salvavidas. No por lo inflada, sino porque como nada. Y ayudó al Potro, porque Potro andaba como caballo desbocado, pero en el agua, ahí se volvió bueno. Por eso lo vamos a echar al agua siempre. Y Viri también, y muchos de los otros por ahí. Entonces, sí, es muy fácil que nos lleve la corriente. Por eso te dice, ten cuidado de ti mismo. Ten una visión correcta de quién eres tú. Porque si no te das cuenta que tú también tienes que fortalecerte, nada más estás pendiente de lo que hacen los demás. Yo no estoy de acuerdo con ese Abdiel. Mira qué facha trae, en shorts a la iglesia. O sea, estoy jugando. El punto es, sí, podemos estar viendo la vida de todos, pero te dice antes de que cuides del rebaño, cuídate de ti mismo. Pregunta, ¿cómo estoy trabajando en mi devoción al Señor? ¿Cómo estoy trabajando en esas áreas donde soy más débil? Cada uno es débil en diversas áreas. Tal vez para mí una no es un problema, pero a lo mejor para Ángel sí. Tal vez hay cosas que para Samantha no son un problema, pero para la tía Belita sí es. Porque somos personas diferentes, tenemos historias de vida diferentes. Pero ¿tengo cuidado de mí mismo? ¿O nada más estoy pensando a ver qué hace mal su lamita, el ano? Pero no me cuido a mí. Y luego dice, y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. Para eso está el pastor. Pero quiero decirte algo. En el libro del Génesis habla la historia de dos hermanos. Haz de cuenta, Anarel y su gemela. Se llamaban Caín y Abel. Pero uno tenía tanto resentimiento con su hermano que se lo escabechó. Y después Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta de Caín es dolorosísima. ¿Saben qué le dice a Dios? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? ¿Que soy su policía o qué? Así le dice a Dios. Pero las preguntas de Dios no son ingenuas, porque están esperando de ti una confesión y una respuesta. Ya después estudiaremos las preguntas de Dios en la Biblia, son muy interesantes. Pero dijera mamá Goya, esa es otra historia. Le dice ahí, ten cuidado de ti mismo y también del rebaño de Dios. Dios nos ha hecho a nosotros un pueblo ahora de reyes y sacerdotes.
como cristianos herederos de la Reforma Protestante, creemos en el sacerdocio universal de los creyentes. Todos somos llamados a cuidarnos entre nosotros. Voltea a ver a los de a tu lado. Esos son los que Dios puso para que los cuides. No me tengo que cuidar de ellos. No, cuídate. Adela, estos son los que tienes que cuidar. Porque a veces me preguntan, ¿no? ¿Y yo dónde quepo en esta iglesia? Porque son puros chavos, yo le diría rucos. ¿Sabes cuál es tu papel? Cuídate de ti misma, cuídate de ti mismo, pero cuida el rebaño de Dios. Cuiden de Ángelo, cuiden de Anel, cuiden de Isaac Reyes. Si ese debería cuidarme a mí, no, cuida de él también. Cuiden a Omar. Se ve fuerte, pero es alguien que necesita sus oraciones. Cuiden de Juan Carlos. No, y con esa novia hasta yo. No es cierto, no es cierto. Cuiden de Astrid. Cuiden de sus líderes también. Cuiden del rebaño de Dios. Ya no estoy pensando solamente en mí. Por eso debemos de tener una visión correcta de mí y de los demás. A veces, en lugar de pensar de cuidar el rebaño de Dios, ya llegaron nuevos hermanitos a la iglesia, ¿verdad? Cuídalas antes de estar pensando en ligártelas, ¿no? Que acepten a Cristo primero antes que te acepten a ti, ¿no? Luego ya le escribes en Instagram, hola, ¿qué hace? ¿No? O sea, espérate, cuida del rebaño, cuídate de ti mismo. Eso es muy importante. Pero si no tenemos nosotros en mente eso, luego nada más va a estar pensando en ti. Nada más va a estar pensando en ti. Qué triste es ver un pastor que piensa nada más en él, ¿no? Bueno, lo que quieras pensar del pastor, también piénsalo de ti. Porque la misma exigencia que tú tienes de un líder, téntela a ti mismo. Porque somos iguales, ¿eh? Aquí no es jerarquía piramidal, ¿no? Somos iguales. O sea, cuídate de ti mismo y cuida del rebaño. Una visión correcta del ministerio y de uno mismo. Una visión correcta del corazón humano. Versículo 29. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Es una realidad que tiene que ser hablada desde el púlpito también. Porque hoy en el día de la corrección política de todo, ya no puedes decir que alguien está mal o que va a ser un lobo. No, sí tenemos que decirlo. Porque el corazón humano así es. Egoísta, engañoso. Y entonces habrá gente que llegue con otras intenciones. Y eso pasó en el cristianismo. Dice, aquí todos se hablan, aquí todos son amables. Aquí es donde te dejan hablar. Yo voy a venir a hacer mi imperio. Claro. Ahí dejan mandar. Ahorita van a ver. El corazón humano es así. Y dicen, procurarán acabar con el rebaño. Hubo muchas amenazas en la iglesia primitiva. Los cristianos judaizantes, las herejías gnósticas. Ya hablaremos mucho de eso después. Pero el problema no querían llevarlos a una mejor comunión con Dios. Querían usar a la iglesia de Cristo para beneficios personales. Por eso dice, y lo más duro, aún de entre ustedes mismos. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice en una ocasión, alguien me va a entregar? Y todos que contestaron, ¿seré yo, Señor? Bueno, yo anhelo que ninguno de ustedes, ni yo mismo deschavetarme. Es la palabra que siempre le digo a su lamita, ¿no? De que se deschavetan. Pero aún dentro de ustedes algunos se van a deschavetar. Enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos a que los sigan. Por eso anhelo que vengan a su clase. Por eso he invertido un año casi en catecúmenos. Porque yo anhelo que ustedes estén fundamentados en la palabra de Dios. Que no sean arrastrados por cualquier viento de doctrina.
que al menos tengan fundamentos. Alguien sin fundamentos es vapuleado. Entonces, sí hay que, ¿por qué necesitamos tener una correcta visión del corazón humano? Somos súper volubles y podemos caer engañados o engañar a otros. A veces, dijera el Chavo del 8, sin querer queriendo. Pero también con una persistencia amorosa. Porque dices, ya están re locos, yo ya no voy a hacer nada. Versículo 31. A ver, vamos a pedirle a la licenciada en educación o en pedagogía, Carla Lorenzo, que nos pueda leer versículo 31. ¿Qué nos dice? En Hechos 20. Si trae su Biblia, léala. No, está bien que traigan, ahí traen su Biblia, o Ángel, o alguien le va a ayudar. O la doctora Vania. Hechos 20, versículo 31. Fuerte, fuerte, fuerte. Hasta ahí, hasta ahí. El 31 nada más. La persistencia es muy importante. A veces nos rendimos muy fácil, porque los discípulos fallan. Todos los seres humanos fallamos. A ver, los que han sido novios, ¿alguna vez les falló su novia? ¡Por supuesto! Y muchos les vamos a fallar. Te vamos a fallar como amigo, como pastor. Quisiera no hacerlo, pero dice, pero ustedes van a fallar como discípulos también. Pero el apóstol Pablo les dice ahí, no me rajé a la primera. Recuerden que día y noche durante, ¿cuánto? 5 minutos. ¿Cuánto fue? 3 años. No he dejado de amonestarlos con lágrimas. Te rindes muy fácil en el ministerio. Ahí yo dirijo un ministerio en la universidad y me tocan diversas generaciones de estudiantes. Hubo un campus que está lejos de aquí, está en el Estado de México. Muchas veces iba con Sulamita o con otros misioneros, y luego ya era pesado ir ahí, porque a veces era peligroso, a veces había disturbios estudiantiles, a veces los mismos de la UNAM no nos dejaban entrar. Era muy divertido, cansado. Y en un momento, entre todas esas huelgas y todos esos conflictos, había un estudiante que venía de muy lejos, de una situación económica precaria, pero él pudo encontrar una vida nueva en Jesús. Así dijimos, vale la pena ir, aunque sea por él. Digo, hubo varios que se entregaron, pero al final, con ese muchacho se graduó en un campamento. Astrid nos puso una dinámica de escribir cosas a los demás, y cuando me escribió puso gracias por ir por mí. Persiste, persiste, y tú puedes persistir con una confianza plena. A ver, Juan Carlos, versículo 32. ¿Por qué puedes persistir? No porque eres el mejor, porque tienes muchas ganas. Versículo 32 nos dice, a ver, léelo fuerte, fuerte. Puedo persistir porque tengo una confianza plena. Ya me voy a ir, dice Pablo, pero yo los encomiendo ¿a quién? A Dios. Tengo esa confianza, que ese mensaje tiene poder para edificarlos. ¿Por qué dejas ir a tu hija a la escuela sola? Tienes la confianza de que lo que le enseñaste, pues a ver cómo le hace, pero y Dios la va a cuidar, ¿no? Tienes que tener fe. La confianza plena es fe. No sé qué va a pasar, pero yo sé que Dios no nos va a dejar. Necesitamos ser personas con una visión financiera equilibrada. Noé, versículo 33. A ver, vamos a pedirle a Fernando con esa voz de irlandés que tiene. Está ahí en la pantalla si quieres leerlo, amigo.
Y el 34 a su linda esposa. Eso es bien importante, porque aún en la manera en cómo trabajamos nuestras finanzas, también damos testimonio a los demás. No solamente en lo que nosotros ofrendamos a Dios, sino cómo usamos lo demás que se nos queda. Muchas veces lo he contado a ustedes. Conocí a una persona que dijo que se había gastado ya 4 millones de pesos apostando. Nos quedamos, ¿what? No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. No, es que traigo Uchila, esta Regina, no. Yo traigo Temo, no importa. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades. Muchas veces el apóstol Pablo fue bendecido con ofrendas. Y dice la escritura que el obrero es digno de su salario. Pero también supo que no siempre iba a poder ser así. A veces uno tiene que ser un ministro bivocacional y está bien. Salud. Pero el problema aquí es que si no tenemos una visión equilibrada de las finanzas, podemos ser un desastre. Un desastre. ¿Y por qué te digo que una visión equilibrada de las finanzas? Porque no todo se trata de ti. Versículo 35, y eso me impacta. Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para comprarme 5 terrenos. Trabajar duro para que cuando esté viejito tener una novia de 20 años. ¿Para qué trabajo duro? Para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. ¿Cómo la manera de pensar del Evangelio es diferente al mundo? Por eso es el mundo del revés. O todo se trata de ti, o todo se trata de Él. Y cuando se trata de Él, piensas en los necesitados, piensas en los pobres, piensas en los que están sufriendo también. ¿Qué visión tienes de las finanzas, de tu vida, del corazón humano, del ministerio? Tiene que cambiar. Ya no puedes decir: es que en la iglesia donde yo estaba las cosas se hacían bien. Cambia tu visión. Piensa en el Evangelio antes que en otra cosa. Tercera, nuestro legado, como hemos platicado, puede ser que seamos un modelo vivo, discípulos con una visión diferente de todo, que seas recordada y recordado como discípulos de oración y gracia, llenos de amor por Dios, pero también de amor por sus hermanos. Es muy fácil decir: no, yo amo a Diosito Riarto, pero no venga alguien de Morena, del PAN o de lo que sea, porque les recuerdo nada. Porque nos apasionamos, ¿no? No venga un fan de las Chivas o de la América, que ahora sí, no vengan. El texto nos dice: después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban inconsolablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Decía Juan Wesley: ora como si todo dependiera de ello, pero también trabaja como si todo dependiera de ello. Decía Timothy Keller: no se me ocurre nada bueno que además sea fácil. La oración debe ser entonces una de las cosas más difíciles del mundo. Admitir que la oración es difícil puede ser alentador, porque si luchas contra esto, también puedes recordar que no vas a luchar solo. Al final lo que hizo es que oró, y fue la mejor decisión que tomó. Se hincó con ellos y buscaron a Dios. Sí, ojalá que tú seas recordado como alguien que incentiva a buscar profundamente a Dios. Una persona de oración. Después de decir esto, se puso de rodillas con todos ellos y oró.
Hace unos años conocí a través de la ANU a una mujer llamada Rosilia, que fundó un albergue llamado El Recobro. Y es impresionante su historia. Es más, su historia la pueden encontrar en YouTube. Un canal llamado CBN sacó su historia. La pueden encontrar. De repente, no les voy a contar toda la historia, pero el punto es que tiene un refugio de personas enfermas mentales, sin ayuda de nadie más que de Dios, que provee la demás ayuda. Y decía, hay veces que no sé cómo les vamos a dar de comer, pero lo que sí sé es que vamos a orar. Mucha gente se burla de ese tipo de cosas, pero si tú pudieras ir y ver lo que Dios hace ahí, es asombroso. Me acuerdo que la primera vez que vino Albert a la iglesia, o de la segunda me parece, fuimos al Recobro. Y hasta Chuck también estaba llegando a la iglesia. Yo lo conocía como rockstar a Isaac, como productor de cine, pero no lo conocía como alguien que servía a personas con discapacidad. Incentivas a otros a buscar a Dios, a orar. Tienes una vida de oración. Mira, es bien fácil que yo les diga que oren, pero yo cada día, cada mañana lucho también, porque estoy siempre queriendo hacer otras cosas, acabar cosas, escritos, lo que sea, pero tengo que luchar con mi ocupación para decir, tengo una cita con Jesús. Y eso es el fundamento tiene que ser el fundamento de nuestro ministerio, lo que hacemos. Si no, vale gorro, en palabras coloquiales. ¿Sabes por qué la vida de oración es importante? Porque transforman la ansiedad en amor. Versículo 37. ¿Qué dice ahí, querida Betsua, Superchef? Vean esta parte. ¿Estaban tristes? Sí. ¿Sabían que la vida de Pablo estaba en riesgo? Sí. Que probablemente si iba a Jerusalén le iban a hacer lo mismo que a Jesús. Lloraban. Tal vez estaban ansiosos, pero al final lo besaban y lo abrazaban. La oración nos puede llevar de la ansiedad al amor. Puede ayudar a transformar también nuestra perspectiva de lo que está sucediendo. La ansiedad es hacernos pensar que tienes el mundo, que está cayendo el peso del mundo sobre tus hombros. Pero cuando tú entras en oración, entras en perspectiva que el mundo, que el trono del mundo está ocupado y ese lugar lo ocupa Dios. Y aunque se ve como todo un desbarajuste bien complicado, Dios es soberano. Por eso a mí el tema de la soberanía de Dios me llena de paz. Si no, tendré una ansiedad peor de las que cuando no puedes dormir, porque sé que Dios está en control. Cuando oro entro en perspectiva de que estoy ante el creador del universo, entonces mis lágrimas se convierten en alabanza, mis lágrimas se convierten en confianza, mis lágrimas se van transformando en gozo. Por eso es importante la oración. No solamente nomás para verbalizar ideas, no, es para tener una conexión con el Señor. Tienes una puerta directa al creador del universo. Al final, los discípulos aman profundamente a Dios, pero también aman profundamente a su prójimo. Dice el versículo 38, lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Sí, una persona de oración también se convierte en una persona de gracia, que ama apasionadamente a su prójimo. Porque el que se note que tú amas a Dios, se nota en cómo tratas a los demás, cómo tratas a los meseros, cómo tratas a los que no te caen bien, cómo tratas a las personas que te desquician en tu trabajo, cómo tratas a tu esposa. Decía por ahí Charles Spurgeon, yo no quiero escuchar predicar a alguien que trata mal a su esposa. Entonces, ¿cómo estás dejando huella en otras vidas?
Este pasaje no solo nos recuerda la vida de un gran siervo de Dios, sino que nos muestra lo que te puede pasar a ti cuando te pones en manos del Señor. Esto no es solo un ideal al cual aspirar, es una realidad para aquellos que están en Cristo. Esto no es solo una ilusión, sino creemos que podemos ser transformados por el Espíritu Santo. Por eso te pregunto, ¿vives para el Evangelio o vives para ti mismo nada más? ¿Amas a la iglesia, al rebaño como Dios la ama? ¿Como Jesús le ama? ¿Estás alerta ante tus propias tentaciones y luchas para luego pensar en las de los demás? Quiero recordarte que todo esto, si tú estás agotado, no lo vas a hacer en tus fuerzas, sino en la gracia de Cristo que te sostiene. Si estás asustada o asustado por tus luchas espirituales, tú puedes ser fiel porque Él ya venció. Y si estás tentado a poner tu identidad en tus logros, date cuenta que tú fuiste comprado por la sangre de Cristo y no es tu obra sino la de Él. Así que puedes descansar en el poder del Evangelio. Por eso hoy les invito a que vayamos a la mesa del Señor, porque en la mesa del Señor conmemoramos nuestra unión con Cristo. Y eso es hermoso. Para que no se duermen. Y eso es hermoso, porque cuando venimos a Él, volvemos a recordar que el centro es Él. Por eso Jesús dijo, háganlo en memoria de mí. Porque puedes estar pensando en todo lo demás y olvidarte de Cristo. Por eso hoy yo quiero invitarte a que te reconcilies con Él. Nadie puede venir a la mesa del Señor indignamente. Por eso Él nos dice, examínese cada uno a sí mismo. Y si hoy tú estás aquí, haz ese examen. Vamos a hacer un tiempo de confesión en silencio. Cierra tus ojos. Confesión y arrepentimiento.